La economía en manos de Matías Batista. En todo en su lugar. Feliz Día de la Patria, Mati, ¿cómo andás? Feliz día, Juani, equipo, ¿cómo les va? Muy buena mañana. Mañana lluviosa, Ujú. demasiado, ¿eh? Claro, sí. Más de 110 milímetros en promedio en Santa Fe en las últimas. Terrible, terrible. Yo me imaginé porque lo primero que hice cuando me levanté, levanté la cortina de la pieza y miré la pileta y dije, uy, qué de agua, rebalsando casi. Y bueno, la vas a tener que limpiar, viejo. No te queda otra. No te queda otra. Terrible, terrible. Ahí calculé cuánto había llovido. Me interesa mucho el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me da mucha curiosidad para ver por dónde lo vas a encarar. Hoy, el tema de hoy es un tema complejo, porque me levanté y dije, a ver, ¿qué podemos traer de distinto a esta columna? Y se me ocurrió traer, estamos pensando el 1810, celebrando los 200 años de nuestro principio de independencia, porque después la independencia real será en 1816, pero es importante marcar qué era lo que ocurría económicamente en esa época, ¿no? En la época colonial, que se rompe esa época colonial y Argentina que no era Argentina, que eran Ujú. las Provincias Unidas del Río de la Plata en sus comienzos. Bueno, ¿cómo era la economía en ese entonces? Y me puse a estudiar y la verdad es que encontré particularidades muy, muy interesantes. Lo Qué primero que hay interesante. que decir es que previo a la Revolución de Mayo, lo que ocurría era que todo el comercio se centraba en las minas del Alto Potosí, por lo tanto, todo lo que es el centro de la Argentina hoy hasta la salida en el Río de la Plata era todo un canal de paso para todas las mercancías que iban hacia el Alto Potosí en lo que era herramientas y lo que venía en cuanto a la extracción de oro y plata. Ese era el modelo económico, un modelo económico bien extractivo que empieza a variar a partir de la Revolución de Mayo, porque primero lo que ocurre es que se liberaliza la economía, ¿no? Empieza el principio de liberalización porque las provincias del Río de la Plata, para hablar con propiedad, estaban sometidas a, ¿qué? A comerciar exclusivamente con España. Exclusivamente tenía el dominio de todo lo que era exportación e importación, todos los bienes eran los españoles. Entonces, cuando se produce este cambio, las provincias empiezan a comerciar con el resto de los países, fundamentalmente con Inglaterra, y en primer lugar lo que logran es un cambio sustancial en precios, no solo en el precio de los productos que exportaban, que se empezaron a pagar mejor, sino también un abaratamiento en todos los productos importados, que tiene un impacto también intraeconomía interna, pero también es una ventaja porque en ese momento todo lo que se importaba de España en un altísimo precio, Claro. altísimo precio. Entonces se desarticula todo ese comercio colonial que existía y empieza a haber un flujo comercial con el resto de los países y también empieza a cambiar el eje, porque el eje era Potosí, las minas del Alto Potosí, y ese eje extractivo que se empieza a agotar empieza a cambiar y a girar en torno a la provincia de Buenos Aires. Hoy Buenos Aires en ese entonces ya tenía un protagonismo, empieza a tener un protagonismo que lo va a ir consolidando hasta el año 1950, donde se convierte en el eje total del modelo económico, pero gradualmente empieza a tomar un protagonismo muy importante porque empieza a controlar la aduana, el primer gobierno patrio se instala ahí, empieza a controlar la aduana y empiezan los desequilibrios. Es realmente muy apasionante leer esto porque yo lo estudiaba también y decía, qué bárbaro, qué poco hemos cambiado en algunas cosas, ¿no? Porque empiezan los desequilibrios entre lo que es la provincia de Buenos Aires y el interior del país. El interior del país, que tenía toda una dependencia comercial sobre toda la ruta que iba hacia el Alto Potosí, donde allí había todo un movimiento de comercio, empieza a sentirse golpeado, primero por el cambio del eje y segundo porque se rompe lo que era el esquema de impuestos de Hacienda Real, que era el impuesto real imperial, y empiezan a aplicar sus impuestos internos cada una de las jurisdicciones y claro, Buenos Aires tenía una fortaleza enorme para aplicar impuestos y para cobrarlos y el resto de las provincias no. Entonces empieza un desequilibrio en cuanto a ingresos en lo que es Buenos Aires con el resto de las regiones de Argentina y ahí empieza
a anotarse la fortaleza de Buenos Aires, que no solo podía emitir, había múltiples monedas en ese momento, otro de los datos muy interesantes, porque empieza la acuñación de distintas monedas, pero claro, las de las provincias de Buenos Aires, la de la región de Buenos Aires en ese momento, tenía una fortaleza mucho más grande que la del resto del país, porque además estaban respaldadas por la fortaleza de la aduana y le permitía hasta incluso las emisiones de monedas que hacía estaban respaldadas con fuertes ingresos, pero además le permitía pedir préstamos. Claro, claro. Mati, estaba pensando, obviamente, no solamente para nuestra historia, pero fue un cambio social abrupto, ¿no? Aquella primera junta de gobierno patrio con Saavedra a la cabeza, con Moreno, con Juan José Paso, con Belgrano, Castelli, etcétera. Porque imagino también que se reconfiguraba de alguna manera el poderío económico, pero se reconfiguraba también absolutamente todo, digamos, un comercio más libre, una perspectiva distinta, ¿no? Un cambio total, un cambio de modelo económico realmente muy marcado y muy fuerte, que claro, al liberarse la economía y al liberarse de esa dependencia que tenías con el gobierno de España, vos lo que tenés a partir de ahora es un tablero de juego nuevo, un reordenamiento económico nuevo y hay un cambio social muy importante detrás de todo esto. Tuvo un impacto muy fuerte desde el punto de vista social. Hubo empobrecimiento de un montón de regiones de la Argentina, fruto primero de que Potosí dejó de ser el centro y Ujú. segundo de que el centro se reconfiguró en Buenos Aires y la fortaleza de esa región, bueno, generó después múltiples discusiones en la historia argentina, de las cuales todavía estamos hoy dando vueltas, ¿no? Porque Claro, claro. hace poco en la radio había un candidato a gobernador que, Ujú. cuando terminó nos dio un libro a cada uno Sí. y ese libro dice, defendamos Santa Fe, ¿no? ¿Mm? Entonces Ujú. vos decís, fíjate cómo 200 años después todavía estamos digamos, empantanados en parte en la gran discusión. Hoy Buenos Claro, Aires es el centro neurálgico de la Argentina, le guste que le guste, concentra Buenos Aires y Capital Federal el 50% del PBI. claro. Sí, no ha cambiado demasiado eso, a pesar de lo que después fue toda una discusión con el correr de los siglos, de los dos que transcurrieron. ¿Quién era el Massa de aquella primera junta de gobierno criollo? Me está metiendo en un compromiso muy complejo, pero me parece que el que más sabía de economía y el que más estaba vinculado al área económica, no me parece, tengo en claro, era Moreno. Claro, Era claro. Moreno, era Moreno. No quiero decir, no quiero trazar paralelismo porque sería muy injusto y nos vamos a comer algún Claro, insulto. porque ahí había, o sea, tenías que repensar y reconfigurar un modelo social, un modelo político, un modelo militar y un modelo económico. Exactamente. Además, con todo el problema que generaba para ese momento sostener un gasto militar muy importante, ¿no? Porque además de todo esto tenías que tener un gasto militar muy importante porque recién había comenzado, porque nosotros tenemos en mente la independencia en 1810, pero no empieza ahí, empieza la independencia real de toda esta región, empieza después del 9 de julio Mm. de 1816, por lo tanto pasó mucho tiempo después entre guerras, campañas, peleas, para que se pueda lograr la real independencia. Por lo tanto, tenías un flujo de dinero que iba dirigido hacia eso, pero bueno, esa es la historia económica en 1810, nos encuentra después en 1910 con el modelo agroexportador en el mundo. Argentina se inserta al mundo con el famoso modelo agroexportador, el granero del mundo, con su pampa húmeda ya bastante desarrollada y siendo uno de los protagonistas junto con las 5 pampas húmedas del mundo. Una es Latina Argentina, la otra Latina Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, en una especie de igualdad de oportunidades en ese momento. Todo el mundo dice, bueno, 1910, 100 años después, Argentina ya era una potencia mundial. No, no era una potencia mundial. Entre el desarrollo incipiente que tenían las naciones, era una nación que tenía un grado de desarrollo en función de los beneficios naturales que tenía y algunas decisiones que se habían tomado. Claro. Después, el camino que recorre en los últimos 100 años ha sido muy turbulento y han triunfado algunas
posiciones ideológicas y políticas que han evitado que la Argentina se desarrolle. En estos términos hay que decirlo. Y por eso Argentina hoy no es Canadá, Estados Unidos, Nueva Claro. Zelanda o Australia, ni nada que se le acerque en cuanto a desarrollo económico, ¿no? Ujú. Qué interesante, Mati, repensar esos años desde lo económico y además con un proceso que llevó muchísimo tiempo y que con el correr de los años se siguió reconfigurando constantemente. Vos lo decías, digamos, es el puntapié inicial. Exactamente, sí, totalmente. A partir de ahí, Argentina es una nación joven, tiene 200 años, un poquitito menos si tomas la independencia. Es una nación joven. Yo me acuerdo, un conocido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas escribió un libro que se llamaba Las Naciones Jóvenes, Asensio, Miguel Asensio, un reconocido economista, un prócer acá en la provincia de Santa Fe, que fue ministro de Economía. Y él hablaba de las naciones jóvenes y ubicaba a Argentina entre las naciones jóvenes, que todavía tienen muchísimo que aprender y bueno, esperemos que dentro de 100 años nos encuentre a todos aprendiendo de todos los errores que hemos cometido y con una economía desarrollada, ¿no? Ojalá así sea. Gracias, Mati, un abrazo grande. Gran abrazo. Última. Pastelitos, membrillo o batata. Dulce de leche. No, Pero sé que no se hacen, entonces no los como, mirá los cómo como todo el salís jugando. reborde y dejo. Qué bárbaro, el tipo siempre tiene una alternativa, ¿no? Terrible. Bueno, pará, entonces, empanadas de carne, ¿con pase de uvas o sin pase de uvas? Con y con azúcar arriba. Listo, ya está. Matías Batista, última columna con Mitre Santa Fe. Un abrazo grande, Mati. Abrazo grande. ¿Cómo le va a poner? Además azúcar arriba